Las reacciones de oxidación-reducción, conocidas como reacciones redox, son aquellas en las cuales se produce una transferencia de electrones. De modo que una sustancia denominada reductor cede electrones a otra sustancia que se denomina oxidante. Las celdas galvánicas o pilas son procesos redox espontáneos. En ellas, los electrones se mueven por un conductor eléctrico desde el ánodo, que contiene a la sustancia reductora, hasta el cátodo, que contiene a la sustancia oxidante. Este proceso puede ser aprovechado para generar trabajo eléctrico. Para conocer el funcionamiento de una pila, procederemos al montaje de una celda galvánica, concretamente la pila Daniels. Para ello, necesitaremos preparar previamente dos disoluciones, una de sulfato de cobre 2 y otra de sulfato de zinc, ambas a una concentración 0,1 molar. Una vez preparadas las disoluciones, podemos proceder al montaje de la pila, siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, añadiremos 75 ml de cada disolución en sendos vasos de precipitado. A continuación, llenaremos un tubo en U con una disolución saturada de cloruro de potasio. Poniendo en cada extremo un trozo de algodón a modo de tapón. Posteriormente, introduciremos cada uno de los extremos del tubo en U en un vaso de precipitado y lo sujetaremos con una pinza a un soporte. Seguidamente, sumergiremos un electrodo de zinc en el vaso de precipitado que contiene la disolución de sulfato de zinc y un electrodo de cobre en el vaso de precipitado que contiene la disolución de sulfato de cobre. Por último, conectaremos los electrodos al voltímetro. En este caso, la celda que contiene el electrodo de zinc es la que actuará como ánodo, pues es donde se produce la oxidación, mientras que la celda que contiene al electrodo de cobre actuará como cátodo, dándose lugar en ella la reducción. La lectura de diferencia de potencial, marcada por el voltímetro, da cuenta del trabajo eléctrico y nos permite corroborar la aproximación de la diferencia de potencial teórico obtenida a partir de la ecuación de Nernst. Y tiene el micrófono apagado. Ya, perdón. Entonces eso les comentaba, ¿no es cierto? El video muestra básicamente cómo funciona, ¿no? Cómo funciona una celda galvánica. Ya tenemos diferentes tipos.
Entonces, esa fue una pequeña introducción para la clase del día de hoy. Para que ustedes puedan entender más, pues esa era la práctica y vamos con la teoría. Celdas electroquímicas. Ya, entonces, miren, aquí menciona lo siguiente, ¿no? Una reacción electroquímica. Básicamente aquí interviene, ¿no es cierto?, la reacción de óxido-reducción o redox, como ustedes la quieran llamar. Podemos evidenciar, ¿no es cierto?, que hay elementos que pueden ganar o que pueden perder electrones. ¿Ya? Aquí hay una imagen, ¿no es cierto? Aquí podemos encontrar representando a la pila de Daniels, como ustedes pudieron observar en el video, ¿no? Se produce básicamente, ¿no?, a través de la reacción química, se produce energía eléctrica. ¿Ya? Bueno, aquí hay otro ejemplo, otro gráfico. Pues tenemos dos tipos de reacciones electroquímicas, ¿no? Tenemos las celdas electroquímicas, o también conocidas como la electrólisis, eso lo veremos más adelante. Pero vamos a determinar cuál es la diferencia, ¿no?, entre la electrólisis y las celdas, en este caso, galvánicas o voltaicas. Ya, entonces, esta es la característica de la electrólisis, ¿no? Miren, son aquellas reacciones que requieren corriente eléctrica para que ocurra dicha reacción. Aquí nosotros podemos observar, ¿no? Podemos observar que se le conecta una batería, básicamente, de donde se obtiene la fuente, ¿no? La fuente de electricidad, para que se dé, en este caso, la reacción química. Ya, un ejemplo claro es, aquí se podría mencionar cuando se quiere disociar o se quiere descomponer, en este caso, los iones de la sal, ¿no? Los iones de cloruro y los iones de sodio. O también se puede, en este caso, aplicar la electrólisis del agua. Ya eso lo veremos un poquito más adelante. Pero esta es la característica, ¿no? Que necesitamos básicamente una batería, ¿ya?, o una fuente de energía, o una corriente eléctrica para que se produzca la reacción química. El segundo tipo son las celdas voltaicas, la que nosotros observamos en el video. Aquí básicamente, miren, son aquellas reacciones que producen corriente eléctrica. Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no?, que al momento de colocarle este voltímetro, ¿no?, se pudo evidenciar, ¿no?, cuál es la cantidad de voltios que produce la reacción química entre esta transferencia, ¿no?, de la oxidación y la reducción del cobre y del zinc. Ya, esta es la diferencia, ¿no es cierto? Entonces aquí se produce corriente eléctrica. En sí, ¿qué es una celda electroquímica? Este es el concepto de lo que es una celda electroquímica, ¿no? Bueno, en sí hablamos de que todo este conjunto, ¿no?, de elementos que conforman un dispositivo en el cual se puede obtener energía, ¿no? Energía eléctrica. Aquí en el voltímetro me está indicando, ¿no es cierto?, 1.10. Entonces esa es la energía que se obtiene a través de este dispositivo. A través de las reacciones químicas o a través de la producción de reacciones químicas al administrar energía eléctrica, ¿no? Eso ya sería en este caso la electrólisis. Ya les voy a explicar cómo funciona esta pila de Daniels más adelante. Entonces tenemos el primer tipo, ¿no? La celda galvánica o la voltaica. Y entonces, miren, produce energía a partir de una reacción química espontánea. Permítanme un rato. Ya, mil disculpas. Entonces, miren, se puede producir energía a partir de una reacción química espontánea, ¿no? Espontánea es decir, de forma natural. Eso es ser espontáneo, ¿no? Entonces, miren, aquí encontramos a este grande grupo, ¿no?, de celdas galvánicas o voltaicas. Aquí encontramos todos los tipos de pilas, ¿no? Como les había mencionado, las pilas de litio, que se utilizan mucho en los relojes, o las baterías, ¿no? Las baterías de los autos, las baterías de los laptops, de los celulares, bueno, en fin, hay diferentes tipos de baterías, ¿ya? Entran en este grupo, ¿no? Las celdas galvánicas o voltaicas. Entonces, este es el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo de la pila de Daniels, el que nosotros pudimos observar ahí en el video. Entonces, ¿cuáles son las partes para poder, en este caso, elaborar, ¿no es cierto?, esta, esta celda galvánica. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos dos semiceldas, ¿no? Aquí nosotros podemos encontrar estos dos electrodos, ¿no es cierto? En este caso, el ánodo, que va a ser el electrodo del zinc,
y el cátodo, el electrodo del cobre, ¿no? Ya tenemos esta parte. ¿Qué más encontramos? ¿No es cierto? Tenemos la solución, ¿no? La solución en este caso tenemos el sulfato de zinc y en esta otra parte tenemos el sulfato de cobre, ¿ya? También tenemos, ¿no es cierto?, el puente salino, ¿no? Aquí ustedes pudieron observar en el video que colocaron, ¿no es cierto?, en este caso colocaron cloruro de potasio, ¿ya? Este puente de zinc lo que hace es básicamente como permitir el paso, ¿no? Permitir el paso de los iones al momento de la disociación, ¿ya? Esa es la función de este puente de zinc. ¿Qué más colocamos, no es cierto? El voltímetro, ¿no? Para poder medir en este caso se puede decir los voltios que se dan al momento de la transferencia, ¿no? De la oxidorreducción. Ya, entonces aquí ustedes pueden observar, miren, las semirreacciones, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que le ocurre al zinc? ¿No es cierto? El zinc me dice que en este caso se oxida, ¿no? Recuerden que cuando un elemento se oxidaba, ¿no es cierto? Pierde electrones. Entonces, miren, zinc más 2, ¿no es cierto? Entonces, el que pierde electrones en esta pila de Daniels va a ser el zinc. Ahora vamos con el cobre. En este caso, el cobre es el que se reduce, ¿no? Es el que se reduce, por ende, va a ganar electrones. Eso es lo que me dice la teoría, ¿no es cierto? Entonces, aquí se observa, ¿no? Se observa que a través de esta parte se da la transferencia, ¿no? De estos iones. Básicamente se dirigen al ánodo y al cátodo, ¿ya? En la pila de Daniels. Tenemos el ánodo de oxidación y el cátodo de reducción. Ahí es donde se dirigen el elemento que se oxida y el otro que se reduce. Entonces, podemos determinar, ¿no es cierto?, a través de esta tabla, que cada elemento tiene un potencial, ¿no? Un potencial eléctrico, es decir, la cantidad de voltios que produce al momento de la reacción química. ¿Ya? Y esto es lo que me indica, ¿no? En el voltímetro, cuál es la cantidad de voltios que se da en la reacción. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, el ejemplo en la pila de Daniels, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar en cuenta los iones, ¿no? El iones de zinc y los iones de cobre. Entonces vamos a identificar aquí en esta tablita cuál es el valor en voltios de estos dos iones. Entonces déjenme ver. Aquí dónde está el zinc. Bueno, aquí está el cobre. Le encontré el cobre y aquí le encontré el zinc. Entonces, ¿cuáles son los valores, no? Entonces, miren, el valor del zinc en este caso es de 0,763 voltios. Eso es lo que produce, ¿no? Lo que produce al momento de la reacción química. Y el cobre son más 0,337. En este caso son voltios. ¿Ya? Entonces, si yo sumo, ¿no? Si yo sumo estos dos valores, 0,763 más 0,337 me da como resultado el valor de 1,1 voltios. Ya, eso es lo que producen al momento de la reacción del óxido reducción, en este ejemplo. Ya, esa es la corriente eléctrica, ¿no? Que se produce. Ya, como les había comentado, tenemos diferentes tipos de baterías, ¿no? En este grupo de celdas galvánicas o voltaicas. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Las baterías de mercurio, igual forma con sus partes, ¿no? El ánodo y el cátodo. Y aquí están las semirreacciones, ¿no? ¿Cómo se da la semirreacción? En el ánodo, en este caso en el cátodo, ¿no? Zinc más, en este caso, dos iones de OH, de hidróxido, la forman, ¿no es cierto?, el óxido de zinc más agua y más 2 electrones. Tenemos el óxido de mercurio, ¿no es cierto?, más agua, y vemos cómo se disocia, ¿no? El mercurio y los iones del OH. Ya, bueno, esta es la otra reacción. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Los acumuladores de plomo. Ya esto en baterías de auto se puede observar, ¿no? Que se encuentran, ¿no?, en formas paralelas las celdas.
De igual forma se puede determinar, ¿no?, cuál es las semi-reacciones que ocurren al momento de la oxidorreducción entre el plomo, ¿no? Entre el plomo y el ion sulfato. Y bueno, estos son ejemplos y estas también, ¿no es cierto?, las baterías de litio, las que se las encuentran en las pilas. Esta es la forma, ¿no? Tenemos al ánodo, formado por el litio, al cátodo, el sulfuro de titanio, y aquí encontramos, ¿no?, el electrolito sólido, el litio. ¿Ya? Aquí se encuentran las semi-reacciones, ¿no es cierto? Podemos observar cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. Ya, eso sería con respecto a las celdas galvánicas. Ya, hoy sí nosotros podemos hablar de la pila de Daniels. Otro tipo, ¿no es cierto?, de celda electroquímica es la electrólisis. Ya, entonces, miren, en las celdas electrolíticas también se producen dos semireacciones. De igual forma, ¿no? La semireacción de oxidación y la de reducción. ¿Ya? Ya, en una electrólisis podemos distinguir tres fases, ¿no? Tres fases. La primera es la ionización. Aquí nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos tomar un vaso, colocar en este caso sal, ¿no? Y nosotros lo mezclamos y en esta parte nosotros es como empezarle a disolver, ¿no? A disolver o a disociar los iones de sodio y cloro. Ya, esa es la primera fase, la de ionización. Entonces aquí yo les coloqué este grafiquito. Entonces aquí se encuentra, ¿no? Se encuentra agua más sal y al momento de realizar la mezcla, pues se disocian, ¿no?, los iones de sodio y los iones de cloro. Ya, esa es la primera etapa. La segunda etapa es la de la orientación. Es decir, que aquí al momento, ¿no es cierto?, de realizar la disociación, pues habrán elementos que en este caso se dirijan, ¿no?, al ánodo y al cátodo. Entonces podemos observar, ¿no es cierto?, cómo el ion sodio se dirige al cátodo y cómo el ion cloro se dirige al ánodo, ¿no?, al ánodo de cloro. Ya de igual forma podemos observar, ¿no es cierto?, cómo es la conexión a la batería, ¿no? La batería, ¿no es cierto?, los polos positivos y los polos negativos. Y aquí tenemos las semireacciones. ¿Ah? Aquí miren, cloro, ¿no es cierto?, pasa de 0, de -1 a 0, ¿no? Es decir, que se oxida, mientras que el sodio se reduce. Ya. Gana 2 electrones de cloro y pierde un electrón el sodio. Y la descarga, ¿no es cierto? Los iones negativos o aniones ceden electrones al ánodo y los iones positivos o cationes toman electrones al cátodo. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no? El ánodo presenta carga positiva, pues los iones negativos se dirigen al ánodo. Y en el cátodo, la carga es negativa, los iones positivos se dirigen al cátodo. Ya, de igual forma les voy a proyectar un video referente a la electrólisis del cloruro de sodio. Hay diferentes videos, ¿no?, referente a la parte de electrólisis. Pero creo que con un video lo vamos a poder entender un poquito más. Para que vean cómo es el funcionamiento de estos experimentos, ¿no?, que también se los puede realizar de forma casera. Ya, entonces vamos a observar el siguiente video. La sal forma una estructura cristalina en estado sólido, formada por cloro y sodio en forma de iones. Esta estructura se llama cloruro de sodio. A través del proceso de la electrólisis de la sal, conseguiremos el cloro molecular. Pero, ¿cómo podremos hacer este proceso? Materiales: agua destilada, pasta de plástico con 2 electrodos de grafito, 2 tubos de ensayo, sal común, pila de 9 voltios, cables con pinzas de cocodrilo. En primer lugar, mezclaremos el agua destilada con la sal y removeremos hasta que se forme una mezcla homogénea. A continuación, echamos esta mezcla en el vaso de plástico con 2 electrodos de grafito.
Después vertemos la disolución en cada uno de los tubos de ensayo y los colocamos boca abajo encima de los electrodos. Luego conectamos unos extremos de los cables a la pila de 9 voltios y los otros extremos a los electrodos. Y ahora comienza la reacción. Cuando añadimos sal al agua, los iones se separan, y si además añadimos un voltaje, el cloro se va al polo positivo, donde después de un proceso de intercambio electrónico se formará el gas cloro, y en el negativo se produce la electrólisis del agua, donde se desprende el hidrógeno. El gas cloro se utiliza para obtener numerosos productos derivados, entre ellos disolventes. Además, al ser un gas tóxico, se utilizó como arma mortal en numerosas guerras. Por último, cogemos una muestra de la disolución para comprobar que el pH es básico. Eso sería todo con respecto a lo que es la electrólisis, ¿no? Bueno, eso se lo utiliza mucho, como les mencioné, para la obtención de gas cloro a partir de la sal, ¿no? Electrólisis. También se puede hacer lo mismo con la electrólisis del agua, se puede obtener el gas hidrógeno, ¿no? A través del agua.